Si echan un vistazo a su alrededor, encontrarán este metal maravilloso por todas partes, desde puertas a aviones. El aluminio tiene muchas aplicaciones porque es ligero, sólido y resistente a la corrosión y las grietas. La producción del aluminio es costosa, pero a la larga se ahorra dinero. El aluminio, tan utilizado hoy en día, es el elemento metálico más abundante en el mundo, pero no lo hay de forma aislada en la naturaleza. La fuente de aluminio más abundante que existe es la bauxita. La bauxita se extrae principalmente en los países tropicales y llega en barco hasta Quebec, al puerto de Lavallée. El átomo de aluminio de la bauxita está ligado a moléculas de oxígeno. Esos enlaces deben romperse con electrólisis para producir aluminio puro. La bauxita llega por tren a la fábrica, donde se triturará. A continuación, mediante una transformación química llamada proceso de Bayer, se extrae la alúmina, que posteriormente se calcinará para eliminar toda humedad. Estas son las instalaciones de reducción. Esta fábrica tiene 432 crisoles, dentro de los cuales se aplica una potente corriente eléctrica para producir electrólisis. Una grúa vierte la alúmina en los crisoles. A continuación, la corriente eléctrica del ánodo colocado en la alúmina pasa a través de esta, que como vemos aquí, está en el fondo del crisol. Durante el proceso de reducción de la alúmina a 950 grados centígrados, los ánodos pierden volumen y tendrán que ser sustituidos. Es una operación continua. Cada ánodo tiene una esperanza de vida de unos 20 días. Los ánodos gastados se recuperan del crisol con esta grúa puente y se envían a reciclaje. Se limpian las barras de aluminio que después serán reutilizadas. Aquí vemos la corteza que se forma sobre el ánodo. Cuando se sustituyen los ánodos, se recuperan las impurezas acumuladas en los crisoles. Para ello, se utilizan esta especie de tenazas. A continuación, se inserta un nuevo ánodo en la alúmina y continúa la electrólisis. La corriente eléctrica rompe los enlaces moleculares. El aluminio, como es más pesado, se acumula en el fondo del crisol, mientras que el oxígeno, unido al flúor, se libera en forma de gas que se extraerá y se tratará. El aluminio licuado permanece en el fondo del crisol. Hay que recuperarlo y verterlo en este enorme recipiente con un tubo. El tubo se mete en el fondo del crisol y mediante un sistema de vacío se extrae el aluminio fundido. El aluminio se recupera en muy poco tiempo. El aire del crisol se aspira con una tubería flexible manejada por un operario. Por último, se retira el tubo y la grúa puente arroja otra cantidad de alúmina en el crisol. Así, el proceso de fabricación del aluminio continúa ininterrumpidamente. Los crisoles llenos de aluminio fundido se transportan hasta la zona de moldeado. Su contenido se vierte en hornos de almacenaje de 60 toneladas de capacidad. La temperatura de estos hornos es muy alta y el aluminio fundido aguarda en ellos la fase de moldeado. Finalmente comienza el moldeado. El aluminio se moldea de forma semicontinua, verticalmente, produciendo lingotes y láminas, o se moldean directamente productos semiacabados. La refrigeración de las piezas se acelera rociándolas con agua. Los lingotes rectangulares grandes, que pueden pesar hasta 25 toneladas, pasarán a laminado en caliente y posteriormente se usarán en la fabricación de productos como el papel de aluminio. A partir de 4 o 5 toneladas de bauxita, se han producido 2 toneladas de alúmina, que a su vez producen 1 tonelada de aluminio. Esta fábrica produce 200.000 toneladas de aluminio al año, pero otras empresas pueden elaborar hasta 400.000 toneladas. Estos lingotes de aluminio se envían a las fábricas que producen papel de aluminio.
La fabricación de papel de aluminio requiere el adelgazamiento repetido de un gran bloque de aluminio. El segundo paso en la fabricación del papel es la laminación. En este proceso, los lingotes de aluminio se calientan a una temperatura adecuada y se pasan por una serie de rodillos que los aplastan y estiran, reduciendo su espesor y aumentando su longitud. El calor es tan alto que el lingote corre el riesgo de pegarse al rodillo del molino. Para evitarlo, todo se enfría con un líquido que tiene un 95% de agua y un 5% de aceite. Partiendo de un grosor de 45 centímetros, el lingote se vuelve cada vez más fino con cada pasada. El lingote pasa por la máquina entre 12 y 16 veces. Este proceso de laminación se realiza en varias etapas, cada una de las cuales utiliza rodillos de diferente tamaño y forma para producir láminas de aluminio cada vez más delgadas y uniformes. El lingote se ha convertido en una chapa de medio centímetro de grosor. Es lo suficientemente fina como para pasar a la bobinadora, donde se enrolla sobre sí misma antes de ser enviada al laminador en frío. Allí su grosor se reducirá aún más. Durante la producción del papel, las capas de aluminio entran en contacto con rodillos de diferentes texturas y esto crea diferentes acabados en las dos caras del papel. La hoja de aluminio tiene un grosor de unos pocos milímetros y corre el riesgo de romperse por la tensión necesaria para el laminado en frío. Para evitar que la chapa se pegue a los rodillos, se utiliza un líquido refrigerante. Este proceso se realiza en frío para evitar que la lámina se caliente demasiado y se dañe. El último paso es el recocido. En este proceso, las láminas de aluminio se calientan a elevada temperatura durante un periodo de tiempo determinado para reducir su dureza y mejorar su maleabilidad, lo que permite que se puedan doblar y moldear más fácilmente. Las láminas de aluminio se cortan en hojas de tamaño estándar y se enrollan en rollos de diferentes tamaños. Una vez que el papel de aluminio se ha procesado, está listo para ser enviado y utilizado en la cocina para envolver alimentos.